Entrem quasi en la recta final d'esta Comunitat Valenciana en directe. Obrim ara una finestra a la psicologia. Avui parlem d'estrès amb el nostre psicòleg i capçalera, Enric Valls. Bona vesprada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, César? Bueno, estrés. Vamos a empezar a situar al telespectador. ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés es cuando una reacción totalmente natural y que no podemos controlar ante algo que nos genera poco control, ¿no? O incluso a veces lo interpretamos como con miedo. Algo que no controlamos, pues tenemos un mecanismo para activarse el estrés y reaccionar ante eso que no controlamos. Y entonces, bueno, pues en ocasiones está muy bien. El problema es cuando ese estrés está continuado en el tiempo, que da pie a la ansiedad. Que la ansiedad es distinta al estrés. La ansiedad es la reacción ante ese estrés. Y todo esto está provocado por una hormona que se llama cortisol. Sí, efectivamente. El cortisol se libera para reaccionar, como decía, ante algo que no controlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Deprime el sistema inmunológico para reaccionar. Pues por eso tenemos esa salivación, incluso lo contrario, se queda de boca, sudoración, el corazón late más rápido para reaccionar, porque la mente interpreta que hay que actuar. Por ejemplo, ante un examen, se activa el estrés, ante una entrevista de trabajo, ante algo que no podemos. Pues mira, es que resulta que tengo que presentar estos papeles en la administración, en el ayuntamiento. Algo que no controlamos, o incluso una primera quedada con alguien que acabamos de conocer, se activa para estar alerta, ¿no? Con lo cual, digamos que el estrés no es malo, el estrés normal no es malo, el problema es cuando se produce una situación de estrés continuada, ¿no? Cuando se produce el pico de cortisol y estamos, digamos, por decirlo de alguna forma, alcanzamos una sobredosis de cortisol, ¿no? El cortisol está siempre en un pico, se mantiene en la parte alta y ahí es cuando llega el problema. Ahí es cuando viene el problema porque se transforma en ansiedad y aparecen pensamientos negativos como esta situación no voy a poder, fíjate tú, no tengo suerte en nada. Son pensamientos que la persona interpreta. El estrés, vamos a decir que está en el presente y la ansiedad puede estar en el pasado, en el futuro o en el presente, y es la interpretación de algo que normalmente suele ser negativo. Yo siempre digo que los pensamientos que nos suelen venir siempre son catastrofistas y limitantes. Y también tengo que decir algo para que lo sepan nuestros espectadores, que es que el 90% de pensamientos que nosotros solemos interpretar nunca ocurren. Esto es importante. Es muy importante. Claro, pero la mente interpreta que tiene 100% de veracidad. Por ejemplo, el otro día atendí a una paciente en plena sesión que me comenta que tiene miedo a volar. Claro, ¿qué tipo de pensamientos empieza a tener? Primero, que es una situación que ella no controla, porque ella no está al mando del avión. Luego, que no conoce a la persona y empieza a interpretar. Es que seguro que voy a tener un accidente, fíjate tú que voy a tener mala suerte, y luego ahí se hace un trabajo, lo que se llama en psicología terapia cognitiva, que es transformar ese tipo de pensamientos para contrarrestar que eso no es real. Porque el pensamiento, hay una pauta que suelo decir, que es que el pensamiento es real, pero no es verdad. La mente interpreta que es 100% veraz. Otro ejemplo, que es también muy común, cuando hemos quedado con una amiga, vamos a imaginar, a las 6 de la tarde en la calle Colón, y son las 6:05 y no aparece, 6:10 y no aparece. La persona empieza a interpretar lo peor. Ha tenido un accidente, seguro que la han secuestrado, qué mala suerte, se ha dejado el teléfono. Y siempre, y eso lo remarco, que de todas las interpretaciones, la más posible es la más, hay que focalizar en aquella, la más fácil es la más posible. Siempre nos vamos a lo peor, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué dejamos que la mente piense siempre en negativo ante este tipo de situaciones cuando el esfuerzo es el mismo? Te va a costar lo mismo, es decir, nada, pensar en positivo que pensar en negativo. ¿Por qué siempre la mente tiende a pensar en negativo? Porque la mente no está hecha para pensar en positivo. La mente siempre está hecha para lo negativo, prepararse ante la amenaza. Por eso hemos sobrevivido, nuestra especie ha sobrevivido para prepararse, analizar qué situaciones son peligrosas y poder sobrellevarlas. Por eso exige siempre un doble esfuerzo aquello positivo. Lo positivo lo damos por hecho, ¿no? Incluso lo negativo es como entramos en esa vorágine, porque nuestra mente siempre está alerta ante esos peligros que pueden ocurrir. El tema es que
Hoy en día no tenemos leones ni serpientes, tenemos pensamientos que están y activan ese nivel de cortisol. Bueno, ¿cómo controlamos esos pensamientos negativos? Lo primero es cuidar ese diálogo interno. Es muy importante el cómo nos hablamos. Hay personas que dicen, no, pero es que, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿verdad que serías incapaz de decirle a un amigo tuyo qué desastre eres, todo lo haces fatal? ¿Verdad? ¿Verdad? Pues eso tiene que ser para nosotros. El diálogo interno, ¿no? Es muy importante. El cómo nos hablamos. Pues, por ejemplo, tengo temor ante la entrevista de trabajo para ver si me van a contratar o no, pero voy a hacerlo con valentía, de la mejor forma que sé. Cambia mucho el enfoque. O quizá voy a esa primera cita, pero bueno, yo soy como soy y si le gusta bien y si no, también, ¿no? Es muy importante cuidar ese diálogo interno, sobre todo también con respecto al tema del futuro, porque siempre nos solemos anticipar. Entonces, no preocuparnos, sino ocuparnos cuando eso ocurra. Tengo un ejemplo muy claro. El otro día atendí a un paciente que tenía preocupación por la salud, hipocondría, ¿no? Y uno de los pensamientos que tiene es, por ejemplo, voy a hacerme una analítica y seguro que voy a enfermar, que tengo lo peor. Y entonces hay una anticipación, una interpretación y una comprobación. Empieza a comprobar por internet, sintomatología, y hay una impaciencia. Entonces hay una preocupación. Entonces, cuando eso ocurra, cuando me den los resultados, ya me ocuparé. Si no, stop, basta. No voy a gastar más combustible psíquico del que gasto, ¿no? Ahora, así que lo decimos muy simple, esto conlleva entrenamiento. De hecho, para contrarrestar un pensamiento negativo necesitamos 3 positivos. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor un ejercicio que pueden hacer nuestros espectadores al final del día, pensar y reflexionar qué cosas positivas me han pasado. Pero desde lo más banal hasta lo más complejo. Por ejemplo, resulta que he cogido, entraba una vecina y le he aguantado la puerta para que cuando ella entre y me ha dado las gracias. Algo positivo. Algo positivo genera y contrarresta algo negativo. Y es un proceso que tenemos que hacer de por vida, porque nuestra mente, insisto, no está preparada para ello. Sonrío, Enric, porque quizá una persona que considera que el día le ha ido mal, desde el principio hasta el final, ya que es imposible que haya encontrado que haya algo positivo en ese día, pero si te paras a analizar en esas pequeñas cosas, ¿no? Oye, pues me he levantado. De entrada, respiro. Estoy vivo, ¿no? Ahí. Claro, es que a veces pensamos, somos de extremos, o todo o nada, o estás conmigo o contra mí, o blanco o negro. Y a veces caemos en lo que se llama un pensamiento generalista. No me ha pasado nada bueno en el día. ¡Ey! Stop, analízalo. Pues resulta que sí, es que mi compañera me ha dicho que le molaba cómo vestía hoy, ¿no? O voy recibiendo inputs, porque todo no es todo tan negativo ni todo es tan positivo. A veces pensamos, ¿no?, en esos extremos y no todo es así. Hay que parar, reflexionar y decirse, pues mira, no todo es tan malo. El estrés es importante controlarlo porque al fin y al cabo puede derivar en enfermedades, ¿no? Sí, el estrés continuado es la plataforma para la enfermedad. De hecho, el estrés tiene una relación muy estrecha con las emociones. Una emoción que no verbalizo, que no expreso, es una emoción encapsulada. Entonces, tiene una relación muy estrecha el estrés. ¿Por qué? Porque hormonalmente, si yo estoy constantemente con un pensamiento obsesivo durante muchos días, meses, incluso años, con emociones, la angustia, todo lo que me reprimo. De hecho, hay un dicho sueco que dice, cuando uno verbaliza, está curándose. Un miedo verbalizado es la mitad del miedo. Y una alegría verbalizada es doble alegría. Tenemos que hablar. De hecho, lo que nos diferencia de los animales es precisamente que tenemos la capacidad de comunicar. Una persona que se reprime, que no expresa, pues por ejemplo puede dar a una agresividad, personas agresivas. Una persona agresiva es una persona angustiada. Y una persona angustiada es que emocionalmente tiene pues cosas que sacar, ¿no? Al igual que, de hecho, existen enfermedades que se llaman las denominadas enfermedades psicosomáticas, que tienen una relación estrecha con la parte emocional. Psoriasis, dolores o enfermedades gastrointestinales, musculares, cefaleas, migrañas crónicas, todo eso tiene una estrecha relación con la parte psicoemocional.
Es muy importante lo que acabas de comentar, Enric, porque muchas veces ese tipo de enfermedades que a lo mejor uno no se da cuenta, dice, ¿cómo es posible que yo nunca he tenido escamas en la piel? Y esto me ha salido de la noche a la mañana, ¿qué me ha pasado? Eso deriva al final de situaciones que pasan por nuestra mente, ¿no? Sí, porque son síntomas que te envía el cuerpo para decirte, tienes que parar. Porque realmente vas al médico y el médico te dice, usted no tiene nada. Usted no tiene nada. No tiene nada físico, ¿no? No hay ninguna causa real que diga que, o que haga referencia a esas heridas en la piel, ¿no?, que se te producen. Y todo arranca del pensamiento, de la mente. Totalmente. De hecho, mucha medicación va para apaciguar o calmar o tranquilizar esa sintomatología, pero no va al origen. El origen a veces es, bueno, a veces no, en la gran mayoría de ocasiones es la interpretación que yo hago de cosas. Por ejemplo, lo que decía, un periodo de estrés continuado. Recuerdo un caso que atendí a una persona que estaba preparándose una oposición. Eso le había generado tanto estrés que al finalizar la oposición sacó la plaza y ¡pum!, despertó esa psoriasis. De todo el estrés, más también es verdad que era una persona muy perfeccionista, que quiere tener todo bajo control, muy autoexigente, y eso a veces puede florecer. No digo que el 100% de casos que veamos en consulta tienen un origen psicoemocional, a veces es hereditario, pero hay un gran porcentaje que sí que es cierto que tiene esa relación estrecha. En el caso que estás comentando de una psoriasis que se produce por una situación de estrés continuada, igual que aparece, ¿puede desaparecer cuando el cuerpo vuelve a su estado normal? Es buena pregunta. Vamos a decir, hay corrientes médicas que dicen que una vez eso se despierte ya no cura, o sea, ya no hay una... Ya no sana. Ya no sana, que se estabiliza, se va regulando. Bueno, si al final ya no tenemos esa sintomatología y aprendemos a gestionar el día a día, fantástico. Pero claro, pues hay una corriente que dice que siempre está, hay otra corriente que dice que sí que desaparece. En fin, lo importante es que sepamos el origen y que sepamos también gestionar esa parte de emocional, ¿no? Y ahí entra en juego el tiempo presente, ¿no? Es fundamental vivir el presente, el día a día, el aquí, el ahora, no mirar al futuro porque provoca ansiedad, no mirar al pasado porque provoca depresión, hay que vivir el presente. Sí, de hecho, ¿por qué pensamos, o incluso en nuestro entorno, hay mucha gente que se está apuntando a yoga, pilates? Esto detrás hay un pensamiento de momento presente, a través de la respiración, de los ejercicios físicos, de los estiramientos. ¿Por qué hay tanto auge ahora en este tipo de prácticas deportivas, ¿no?, o de ocio? Porque claro, siempre vamos con ese nivel de estrés y en ese nivel de ansiedad que la persona necesita tener esa desconexión. Yo suelo recomendar dos vertientes para desfogar o sacar. Una es el ejercicio físico, es terapéutico y es curativo, y aquí lo remarcamos, sí. Porque cuando la boca calla el cuerpo habla, y entonces es una forma de soltar, da igual la actividad, natación, correr, boxeo, lo que sea, pero es importante que la persona tenga entre 20 y 30 minutos al día, cuidado que de 24 horas que tiene el día, 20-30 minutos. Y luego, si no podemos o no tenemos acceso, a través de la meditación / relajación, respiración, que hoy en día, a través, insisto, de este tipo de actividades, la podemos practicar, ¿no? Bueno, pues Enric Valls, muchísimas gracias por habernos ilustrado, por habernos descubierto nuevos pensamientos, nuevas ideas con respecto al estrés. Te esperamos en posteriores entregas aquí en Levante Televisión, en Comunitat Valenciana en directe. Cuenta con ello, César. Muchas gràcies, Enric Valls, el nostre psicòleg de capçalera.